Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Melanie Villalobos. Soy parte del TCU 620 de la Fundación Santa Teresa y hoy vamos a estar viendo un poquito sobre lo que son las fuentes de información. Me gustaría saber qué opinan ustedes de qué creen que son las fuentes de información. Bueno, veamos un poco. Las fuentes de información son documentos y herramientas que se utilizan para buscar datos sobre un tema. Es decir, es de donde yo saco la información para poder tener conocimiento, para poder entender X o Y cosa. Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos. Tenemos el Internet, tenemos los recetarios de cocina, las enciclopedias, los libros, los periódicos, los instructivos. ¿Ustedes conocían estos? ¿Saben de alguna otra fuente de información? Vamos a ver. ¿Cómo usas el Internet? Me gustaría que me cuenten. ¿Cuál es la forma que ustedes utilizan el Internet? ¿Pueden usar el Internet en su casa? ¿Sus padres los dejan? Bueno, el Internet es una herramienta muy útil hoy en día y que está muy presente con nosotros, ¿verdad? Lo utilizamos para todo, lo utilizamos mañana, tarde y noche, la verdad. Pero también hay que tener en cuenta que es muy importante hacer un uso responsable de esta. ¿Por qué? Bueno, porque en Internet no todo lo que se ve es verdadero. Entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir si algo es real o no. Sobre todo ahora que estamos con la era de la inteligencia artificial. Yo sé que probablemente ustedes están como chispísimas con eso, saben hasta más que yo. Pero hay que ser muy cuidadosos porque con la inteligencia artificial pueden crearse cosas dañinas para otras personas o que no son reales, que son falsas y generar información falsa. Algunas recomendaciones es que ustedes siempre que utilicen el Internet deben hacerlo bajo la supervisión de un adulto, eh, no creer, ¿verdad? Todo lo que aparece en Internet y usarlo adecuadamente. El Internet no es para andar viendo ahí, no sé, gente jugando a disparos o viendo matanzas, no, esas cosas, para eso no es el Internet. El Internet es para aprender cosas importantes y buenas. Otra fuente de información que tenemos son los recetarios de cocina. ¿Ustedes alguna vez han utilizado uno? ¿Tienen alguno en su casa? Tal vez su mamá o su abuela tienen algún recetario. eh, que les haya enseñado a cocinar algo. Bueno, los recetarios de cocina son fuentes de información porque tienen, como ya lo mencioné, las recetas de muchísimas comidas, de cómo prepararlo. Como por ejemplo cuando uno va a hacer pan, o por ejemplo cuando uno está en Semana Santa y vamos a hacer empanaditas de chiverre. Entonces, yo, por ejemplo, le pido a una tía, este, que si por favor me puede dar la receta y entonces ella me dice, bueno. Entonces se necesitan 3 tazas de harina y a eso luego se le echa el huevo, también se le echa margarina y azúcar y bueno, y todos los ingredientes que tenga. Algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer con los recetarios de cocina son pasta, lasaña, el pollo caribeño, que es muy rico, es de mis favoritos, pasteles, flan, arroz con leche, cajetas, pan y un sinfín de cosas. Todo lo que ustedes se imaginen que quieran cocinar, lo pueden encontrar en un recetario de cocina. Ahora bien, otra fuente es una enciclopedia. ¿Ustedes saben lo que es una enciclopedia? ¿Saben qué se puede encontrar aquí? Bueno, una enciclopedia es un tipo de libro con varios volúmenes en el que se exponen temas de diversas áreas como ciencias, literatura, historia y arte. Volúmenes quiere decir que son varios libros. Algunas características de estas es que pueden haber información sobre la historia de Costa Rica, información sobre las características de los animales, información sobre la geografía de América. Una enciclopedia usted va a encontrar información muy interesante sobre diversas áreas.
como las que acabamos de mencionar. Por ejemplo, información sobre Costa Rica. Aquí podemos encontrar desde desde la independencia de Costa Rica hasta lo que es Costa Rica hoy en día. Toda la historia de los presidentes, quienes han estado a cargo, eh, y muchísimas cosas más. En características de los animales, bueno, en características de los animales podemos encontrar que, por ejemplo, que los perros tienen cuatro patas, que las vacas, los caballos y todas estas características. ¿Qué más? Que tienen pelo, que, por ejemplo, que los cerdos tienen pezuñas. Todo ese tipo de cosas los podemos encontrar en una enciclopedia. Y sobre geografía de América, bueno, aquí nos pueden explicar cómo es que está distribuida América. Por ejemplo, sabemos que al norte está Canadá, al norte-norte, después sigue Estados Unidos, viene México, viene Centroamérica, viene América del Sur y nos puede explicar toda la distribución de estos países, cuáles colindan con otros, es decir, cuáles limitan con otros, cuáles países tienen frontera con océanos, con el mar, eh, y muchísimas cosas más. Ahora bien, un instructivo. ¿Qué es un instructivo? ¿Ustedes se imaginan lo que es un instructivo? ¿Se pueden dar una idea de qué es? Bueno, un instructivo es una herramienta que describe de manera ordenada y clara los pasos a seguir para realizar una determinada acción o tarea. Por ejemplo, un instructivo puede ser incluso cuando sus maestras les dejan tarea para ir a clase, ellas les dan una fichita, por ejemplo, y les dicen, bueno, para la tarea del día de hoy voy a necesitar que hagan estos pasos y les dan uno, dos y tres. Y entonces ahí les explican cómo hacer el paso uno, cómo hacer el paso dos y cómo hacer el paso tres. Veamos un ejemplo. El uso de la mascarilla. Uy, este tema, ¿verdad? Que cuando estuvimos en la pandemia tuvimos que aprender a utilizarlas, ¿verdad? Porque yo no sé ustedes, pero yo nunca había usado una mascarilla antes de la pandemia. Bueno, aquí podemos ver que esto es un instructivo porque nos va explicando paso a paso. Por ejemplo, lave sus manos con jabón y agua o gel hidroalcohólico. Luego, localice la parte delantera de la mascarilla. Cubra completamente su nariz y boca. Evite tocar la parte frontal mientras la lleva puesta. Tire la mascarilla a la papelera y lave sus manos con alcohol o gel hidroalcohólico. Esto porque recuerden que teníamos que cuidarnos mucho de las bacterias, de todo lo que tocábamos. Cuando estábamos en la pandemia fue algo muy eh, diferente y grave lo que sucedió, ¿verdad? Y teníamos que cuidarnos a nosotros y también a nuestros familiares. Entonces, el aprender a utilizar una mascarilla correctamente, pues era algo muy importante, muy esencial. No era que podíamos estarla tocando a cada rato, si era de desechable. Precisamente es para eso, para desecharla, para botarla después, no era para volver a usarla, no, una vez que uno usa una mascarilla, se bota. Entonces, esto es un instructivo. Otro ejemplo que yo creo que está muchas veces en las pilas de la escuela, em, son estos de cómo lavarse las manos. Yo no sé si ustedes les han dicho o han visto que cuando uno se lava las manos debería cantarlo, hacerlo cantando la canción de feliz cumpleaños. Bueno, esto es un instructivo. Primero, cómo se lavan las manos correctamente, porque tampoco es llegar y mojarse las manos con agua y ni siquiera echarse jabón o casi no echarse jabón y ahí un tan. No, así tampoco. Tienen que lavarse las manos correctamente. Bueno, primeramente mojarse las manos, ¿verdad? Luego aplicar el jabón. Luego vamos a frotar las palmas para poder hacer un poco de espuma. Se entrelazan los dedos para poder también limpiar esas zonas, ¿verdad? El dorso de las manos, la base de los pulgares, el pulgar es el dedo gordito de la mano, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de limpiar esas zonas. Las uñas, muy importante, frotar las muñecas, luego nos enjuagamos todo y nos secamos las manos. Es muy importante secarse las manos. Ahora bien, otra fuente de información son los periódicos. Cuéntenme ustedes, ¿conocen de algún periódico?
Ustedes saben, no sé si han visto sus abuelitas, sus abuelitos, algún tío, una tía, incluso sus papás. eh, si usan periódicos. Bueno, un periódico es un medio masivo de comunicación que circula en las ciudades o pueblos de forma impresa en una o varias páginas, combinando textos e imágenes. Se entrega de manera periódica o regular, generalmente a diario o también semanalmente, quincenalmente o una vez por mes. Tiene como función informar, transmitir opiniones y entretener. Yo sé que probablemente ustedes ya no estén tan familiarizados con los periódicos porque desde que existe todo esto de la tecnología y el Internet, mucha información se da a través de, de páginas digitales. Entonces, eh, hay varios periódicos que pues sí, siguen imprimiéndolos y siguen siendo físicos, pero ya no es lo principal. Yo no sé si a ustedes les habrá tocado, pero muchas veces cuando yo estaba en la escuela agarrábamos los periódicos después de haberlos leído, ¿verdad? Porque usualmente eran diarios, son periódicos que salen como desde las 6 de la mañana para poder leerlos y una vez que ya habían cumplido su función, muchas veces se reutilizaban para hacer trabajos de artes plásticas, para hacer trabajos de artes industriales y muchísimas cosas. Eh, Los periódicos también se caracterizan por dividirse por categorías. Por ejemplo, está la parte informativa, ¿verdad? Que es donde nosotros nos damos cuenta de las noticias eh, semanales o la noticia que haya sucedido el día anterior. También está la parte de las noticias deportivas. Creo que a muchos les gusta eso, las noticias deportivas. También existe la parte de moda, que está de moda. Y también había una parte sobre juegos, eh, que era muy interesante porque eran como no, rompecabezas, no, perdón, crucigramas o eh, sopa de letras y se podían ir llenando. Algunos ejemplos de periódicos aquí en Costa Rica son el diario La Teja, el diario La Nación, CR Hoy, diario La República y el diario Extra. Ahora bien, ¿qué es un libro? ¿Cómo podrían explicar ustedes lo que es un libro? Los libros son obras impresas y digitales que desarrollan contenidos de diversas áreas: matemática, ciencia, español, música, arte, estudios sociales, de todo lo que ustedes imaginen, fantasía, de todo. Entonces veamos cómo se caracteriza un libro, cuáles son las partes del libro. Tenemos las partes externas del libro, donde se encuentra la contraportada, que es esta zona que podemos ver aquí, es la tapa de atrás. En algunos casos contiene información del autor del libro. Recordemos que autor significa la persona que lo creó. En la portada, que es la tapa delantera, usualmente es donde se encuentra el dibujito y el nombre o el título del libro, el nombre también del autor y el nombre de la editorial. La editorial son los encargados de hacer que todo se vea bonito y juntar todas las partes del libro. Y también tenemos el lomo. Este lomo es esa partecita dura que tienen los libros que juntan la contraportada con la portada. Eh, es la parte que sujeta todas las hojas y que une las dos cubiertas. ¿Ven? Otros elementos del libro, bueno, ya vimos que la portada, ¿verdad? La página del libro donde se encuentra el nombre completo del libro. El autor es la persona que escribe el libro. El prólogo. Un prólogo, que también se le llama prefacio o introducción, es una presentación del texto. Digamos, el prólogo es donde ustedes se van a dar una idea de qué se va a tratar el libro. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del Harry Potter. Entonces, en el prólogo dice que es un niño de 11 años
que lo llaman para ir al colegio de Hogwarts, y entonces es una breve explicación de qué es de qué se trata el libro. Tenemos el índice o tabla de contenidos. Esto es un listado de contenidos del libro acompañado del número de página. Es decir, si un libro se divide en capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, 4, llegar hasta el 10, en el índice nosotros vamos a tener una listita con todos los capítulos y nos va a indicar en qué página del libro se encuentra el capítulo 3, por ejemplo. Entonces, digamos que es un libro de, no sé, 200, de 200 hojas, y dice que el capítulo 3 está en la página 35. Entonces yo voy a irme a la página 35 y, y voy a encontrar el capítulo 3. El cuerpo del libro ya es todo el contenido del texto, es decir, el cuerpo es todo, absolutamente todo lo que haya en el libro, todo lo que, la explicación o la historia que se encuentre o de lo que se trate el libro. El título es el nombre, ¿verdad?, que recibe cada apartado o tema que se desarrolla. También se le dice título al nombre del libro. Es decir, está el título del libro, por ejemplo, Harry Potter y la piedra filosofal. Y entonces digamos que se divide, como les dije antes, en capítulo 1, 2, 3, 4 y hasta el 10. Esos son los títulos. Subtítulos corresponden a los temas secundarios que se relacionan con el tema principal. Entonces digamos que en el capítulo 1 se dividía en, no sé, hechiceros y, y animales o algo así. Esos son los subtítulos. El encabezado. El encabezado es un texto impreso en la parte superior de las páginas. La dedicatoria es donde el autor va a mencionar a quién o a quienes dedica su obra. Imagínense qué bonito. Ustedes hacen un libro y dicen, bueno, esto yo se lo voy a dedicar a mi mamá porque ella me ha apoyado mucho, porque ella me ha enseñado mucho, porque ella es muy buena conmigo. Ahí ustedes pueden poner eso. Y el epígrafe se trata de una pequeña frase utilizada para resumir la idea principal del texto. Cuéntenme ustedes, ¿qué libros te gustan? Estos son algunos libros que yo leí cuando estaba más o menos de su edad. El diario de Greg, que es muy divertido. Harry Potter, como lo mencionaba antes. El Club de las Zapatillas Rojas. Ay, súper divertido, súper bonito. Eran unas amigas. Cuéntenme ustedes, ¿qué libro les gusta leer? Y muchísimas gracias por su atención. Cuéntenme, ¿tienen dudas o preguntas? Estoy aquí para ustedes. ¿Qué relación?